Bueno, y ahora vamos a conocer otras formas de contar, que no solamente sea con nuestra voz y nuestro cuerpo. Podemos usar recursos, elementos que nos ayuden a enriquecer nuestra propuesta, siempre teniendo en cuenta el sentido, por qué lo llevo, que no, si llevo ese elemento, que no me coma la historia y que sea el protagonista el elemento. Siempre el cuento es el protagonista, pero podemos tener algunos recursos que podemos alternar en la forma de contar. En el dossier va a estar detallado y van a ver fotos de cada uno de los que les voy a ir nombrando ahora, más sintéticamente. Después lo pueden leer y ver en el dossier más ampliado. Así que, como ya les dije en los primeros bloques, en el mundo poético, que podemos usar el PUP, el pequeño universo poético, para contar las poesías o cuentos mínimos, esos cuentos de nunca acabar, que podemos jugar en ese ambiente íntimo adentro del paraguas que es el pequeño universo poético. Podemos utilizar el teatro de sombras y jugar con esas siluetas a través de esa lámpara que ilumina ante una pantalla que puede ser una sábana, algo transparente, y jugar con los personajes contando la historia a través de ese teatro de sombras. Los susurradores que ya les he mostrado para decir pequeños pedacitos de poesía o adivinanzas o coplas o rimas, ¿no? Utilizar los títeres, que el títere puede ser para abrir el cuento y después se pone en un costado para que la historia sea la protagonista, o interactuar o que aparezca al final. Eso va a depender de cuando ustedes armen esa partitura de las 4 preguntas, dónde lo van a ubicar también el elemento, ¿no? En qué momento aparece el títere o en qué parte va o no. Los cuentos de acordeón, que son esos cuentos donde se van desplegando. Ahora, cuando les muestre en el otro video los cuentos, lo van a ver, donde lo puedo ir contando abriendo el cuento o lo puedo ir desplegando y está desarrollada toda la historia en esos cuentos que se pliegan, en esos libros que se pliegan. Cuentos del cordel, que también podemos colocar un violín, un cordel, y a medida que vamos contando el cuento, vamos con pinzas, con broches, poniendo en el cordel las distintas imágenes que relatan el cuento. Y vamos a tener todo el cuento ilustrado al terminar de contar nuestro cuento. Eso se llama cuentos de cordel. El soporte de alpillera. La alpillera es una tela donde está bordada y aplicada la historia como si fuera un mantel. Esto se cuenta sobre todo cuando estamos en el piso con poquitos niños, porque es más intimista. No podemos ponerlo para muchas personas, pero sí es un recurso muy lindo y tenemos que ser muy hábiles también para armarlo o comprarlo, ¿no? Esa alpillera donde cuenta, por ejemplo, una leyenda, una historia relacionada a un paisaje particular, algún personaje, que por ahí los personajes son muñequitos y van transcurriendo todo el camino en esa alpillera que muestra ese recorrido que va a ser ese personaje a través de ese cuento. El kamishibai, que el kamishibai es un teatrito de madera donde se van corriendo, sacando las ilustraciones. El kamishibai nació en Japón después de la bomba de Hiroshima, donde los niños estaban muy tristes y los cuentos fueron a alegrarlos, y eran como vendedores ambulantes que viajaban en sus bicicletas, llevaban esos teatritos de papel que les llamaban ellos, pero en realidad son de madera, en la parte de atrás de la bicicleta,
contaban las historias y luego había un canastito también en la bicicleta donde repartían golosinas. El kamishibai es otra técnica para contar. En realidad el narrador se pone del lado de atrás y va leyendo las secuencias del cuento mientras el espectador y los niños van viendo las imágenes, las ilustraciones. El lambé es una técnica que nació en Brasil, que está hecha con una caja. También es intimista porque el narrador se pone de un lado y el espectador, que es uno, a veces dos, del otro lado de la caja, y adentro es como un mini teatro de títeres donde se va relatando y trabajando los elementos para contar la historia. A veces le ponen auriculares y van relatando los sonidos a través de los auriculares mientras el narrador les va contando la historia. Adentro van los personajes moviéndose en ese cajoncito del lambé, que por lo general están en las plazas de Brasil. Los guantes no solamente tienen que ser, como les mostré la otra vez, un guante personalizado. Un guante de color ya le estamos dando vida a ese personaje, a esa historia, a esa poesía, para que el niño le llame la atención. Sobre todo a los más pequeños, a los bebés. No necesitamos hacerle las caras, personificarlos. Que ya con un guante estoy narrando y contando ficcionalmente la historia y le estoy dando un toque de color y de ritmo y de intención distinto. Bueno, las animaciones de objetos, ¿no? Donde podemos animar a un objeto para darle distintos significados. Por ahí una pañoleta puede ser la pañoleta, puede ser el bebé que lo estamos acunando, la pañoleta puede ser de la madre, después el bebé, después se puede transformar en un delantal y así ese objeto va contando a través de nuestras palabras y nuestra parte motor. Acuérdense de esa parte del motor que lo poníamos en una franja de nuestra preparación del cuento. Bueno, podemos darle la intención, el sentido. O a veces podemos recurrir a objetos, porque ya les dije que los narradores en la primera infancia no tienen que poner como si fuera un arbolito de Navidad. Tenemos que ser nosotros originales, personales, con nuestra voz y nuestras intenciones y saber muy bien el cuento para poder atrapar al niño. No lo atrapo disfrazándome de arbolito de Navidad o de bruja cuando después cuento cuentos de un niño o de un lobo. Entonces, una forma de incorporar los objetos para dar el inicio de los cuentos sería, en ese momento que voy a contar un cuento de brujas, sacar un gorro y decirle a los niños: ¿ustedes saben de qué personaje es este gorro? Y seguramente que todos van a decir que de una bruja. Entonces me pongo el gorro, cuento el cuento de la bruja, termino de contar el cuento, saco el gorro, que es el elemento, y vuelvo a ser yo la narradora para buscar otro elemento, o bien solo la palabra. Pero sí tengamos en cuenta eso, ¿no? De que no tengamos que el elemento que tenga un sentido y no valernos del elemento pensando que con eso vamos a captar la atención del niño. Lo vamos a captar la atención del niño cuando sepamos bien el cuento y muy trabajado y con todo el respeto como vinimos viendo durante todo el transcurso del curso, ¿no es cierto? Esa es la clave fundamental, porque si no el niño no se va a ir. Como les dije al comienzo, es el público más exigente y el público más honesto. Si no nos cree lo que estamos contando, si no cree que estamos disfrutando junto con él, se va a parar y se va a ir, o nos va a preguntar millones de cosas para que no podamos continuar con nuestra historia. Bueno, y seguido con otro de las cosas que podemos contar es también usando los libros. Ahora hay un montón de libros que ahora en el otro video vamos a ver,
con hermosas ilustraciones, que también lo podemos incorporar a nuestra forma de contar. Son todas decisiones que tenemos que tomar antes de llevar el cuento a la audiencia, al público, al aula o a nuestros pequeños. Así que los invito a investigar y que estemos, otro de los secretos es que estemos conformes y duchos en el sentido de que no nos estropee lo que tenemos que contar, porque si estamos atentos a que tenemos que mover el objeto, por ahí nos olvidamos de la historia. No, si estamos convencidos y sabemos usarlo, bienvenidos. Si no, solo contar a simple voz, a la viva voz. Así que bueno, en el dossier, ya les digo, está las fotos y más detallado para que lo sigan investigando estas otras formas de contar los cuentos para la primera infancia.